Tiene la palabra la senadora Bianchi. Gracias, señora Presidente. Uno cuando viene con estos proyectos urgentes, además, porque son políticas de urgencia frente a la situación excepcional que vive el país, quiere realmente aprobarlo lo antes posible. Fue muy interesante y completo el informe de nuestra compañera de comisión, la senadora Carmen Sanguinetti, pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, sí, claro que es muy fácil crear fuentes de trabajo cuando el país está en periodos de bonanza económica. Ya lo recibieron en situación de bonanza económica en el año 2005, venía creciendo económicamente el país desde el 2003, 2004, quedaba una enorme deuda social, pero evidentemente se inició un periodo de bonanza que los economistas, que son los que saben, y uno estudia o lee de ellos, no dicen que son inéditos en el Uruguay. Yo tengo mis serias dudas, siempre digo que pienso que en los primeros 50 años del siglo XX por lo menos fueron equivalentes, por lo menos fue más cantidad de años, pero efectivamente las condiciones internacionales fueron sumamente favorables y fue una pena realmente que no se hiciera una política de creación de empleo genuino en todos esos años. Por eso existen estas normas que obviamente, como este es un país que no se termina cada 5 años, sino que lo que hace es tener o tratar de tener, no siempre se hizo, políticas de Estado, se recurre a los mecanismos necesarios que ya existen. El ministro y el director de empleo lo manifestó reiteradamente. Disculpe, senadora, voy a pedir silencio a la Cámara. No se preocupe, yo, de verdad que... Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Entonces, nadie niega que esas normas existían, simplemente que estamos ahora sí aplicando un régimen excepcional en una situación excepcional de emergencia económica. O sea que todas las lecciones que nos dan sobre lo que de creación de empleo genuino está en la otra línea que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo en su política económica, que distingue efectivamente las que son situaciones para atender la pandemia y situaciones de cambios estructurales para justamente crear políticas de empleo genuinas. Y no que llegáramos a una situación que yo realmente o leo mal los informes de los analistas independientes o algo pasa, porque la tasa de desempleo o el nivel de desempleo, como lo quieran llamar, porque si nosotros queremos buscar vueltas a las palabras para decir las mismas cosas, es similar a la situación anterior a la pandemia, no es el doble. O yo entiendo mal a los informes de economistas independientes, creo que todos lo entendemos bien. ¿Que es buena la situación? Obvio que no, pero nosotros tenemos una variable, que insisto, insistiré siempre, que no se tenía, que es una pandemia que le provocó problemas económicos no solamente al Uruguay, sino a todo el mundo, fundamentalmente a los países desarrollados. Y a nosotros como consecuencia, porque como seguimos siendo un país dependiente, perdimos 15 años de oportunidades para lograr cierta independencia económica y fomentar el trabajo individual y a los emprendedores para que la gente no tuviera que vivir dependiente del Estado. La otra cosa que quería agregar, señora Presidenta, y con esto termino porque creo que lo importante es que el proyecto llegue lo antes posible a la Cámara de Diputados y se pueda promulgar, es que expresamente el señor ministro, incluso respondiendo a una interrogante del senador Bonomi, que hoy no está en sala, pero estaba en está su suplente, la señora senadora suplente, pero en sala hizo una pregunta muy interesante en este sentido. Todos sabemos de cómo conoce el tema el senador Bonomi, que fue ministro de Trabajo. El ministro Mieres contestó: para el próximo año se mantiene el gasto a cuenta del Fondo de Reconversión Laboral de INEFOP con un tope de 8 millones de dólares y se incorpora un monto de rentas generales, o sea que sí se pone plata, aparte de lo que aportamos los trabajadores, que quisiéramos saber los trabajadores que aportamos al Fondo de Reconversión Laboral, qué fue lo que pasó, porque entre otras cosas no se ejecutó, además de que se están descubriendo malgastos en INEFOP, pero eso es aparte, y por otros 8 millones de dólares. Estamos diciendo, dice el señor ministro Mieres, que para el 2021 tenemos un tope de gastos de 16 millones de dólares y para el 2022 de otros 16 millones de dólares que salen de rentas generales. Entonces, yo lamento tener que responder cosas que me parece que no se ajustan, no es un problema de opiniones, no se ajustan a la estricta realidad, y bueno, y nos alegramos que el Frente Amplio aporte con sus votos
este interés rápido de atender, reitero, situaciones excepcionales con normas excepcionales que debieran haber sido excepcionales y realmente se mantuvieron porque no se habían creado las fuentes de trabajo genuinas, sino que nos encontramos con una situación que todos sabemos cómo es. Antes de la pandemia, 13 días, pero ya lo sabíamos, lo decían los economistas de todos los sectores, sobre todo de los independientes, creció la economía con destrucción de empleo. Yo, como siempre digo, no soy economista, no voy a profundizar en ese tema, pero es un dato objetivo de la realidad. Los 50.000 empleos que se habían perdido eran periodos, se supone, de crecimiento de la economía. En consecuencia, lo que solicitamos, señora Presidente, es que estas cosas necesariamente las tuvimos que decir para que quede claro cuál es la posición y la situación y no se distorsione a veces la realidad, no con intención en absoluto, respeto enormemente al senador preopinante, pero para que queden claras, porque además están claras en la versión taquigráfica de la comisión. Gracias, señor presidente.